los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, mis amados hermanos, en el versículo 1 al versículo 8. Vamos a estar dando lectura a esa porción de la palabra del Señor. Amén. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo 1. Gloria a Jesús. Amén. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y diga conmigo todos juntos en voz alta: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Ayúdenme a orar una pequeña oración, hermanos, que el Señor hable en esta hora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nos presentamos delante de su bendita presencia en esta preciosa hora. Señor, habla a mi vida, a cada oyente. Habla, Señor, de tal manera que entendamos su palabra, que seamos edificados. Señor, habla a cada corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Mis amados hermanos, siéntense un momento. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Vamos a hablar sobre el tema, mis amados hermanos, el establecimiento de la iglesia. Amén. El establecimiento de la iglesia. Gloria al Señor. Este libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, nos narra la historia de la iglesia primitiva, de cómo se desarrolló la iglesia. Amén. Cuando usted lee los Hechos de los Apóstoles, hermanos, usted se da cuenta y va a conocer a una iglesia que empezaba a resurgir. Amén. No como hoy día, que verdad, donde quiera hay iglesias creyentes. Aquí empezaba la iglesia, un renacimiento, hermanos, de creyentes. Amén. De diferentes pueblos, tribus y lenguas. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. En el Antiguo Testamento, en el tiempo pasado, solo Israel, el pueblo judío, presentaba culto a Dios. Amén. De allí los otros pueblos eran paganos. Éramos gentiles, que los judíos nos llamaban perrillos, ¿verdad? No éramos aceptos al pueblo judío. No podíamos acercarnos y entrar a adorar al Señor. Pero el Señor, hermanos, tenía un plan diseñado, ¿verdad? En el cual Él había establecido que levantaría una iglesia, un pueblo, una familia, que nos podemos entender de todo linaje, pueblo, lengua y nación.
nación. Amén. No hay judío, griego, bárbaro ni escita de un pan. Amén, porque somos una familia en el Señor. Amén. Amén. Ya no hay diferencias. Dice que Dios hizo de ambos pueblos un solo pueblo. Y ese pueblo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Dios estableció la iglesia. Y aquí en esta porción que leímos, yo quiero que lo vayamos desglosando los versículos, hermanos, para ir entendiendo, ¿verdad?, los principios de la iglesia. En el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es el primer tratado que habla aquí? El escritor de los Hechos es Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y este escritor de los Hechos le habla en el primer tratado. Le dice a Teófilo: el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, como el libro de los Hechos, ambos fueron escritos a este Teófilo. Que fíjese que el nombre de Teófilo es uno que ama a Dios. Este hombre amaba a Dios. Y a este hombre, Lucas le escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Pero le dice en el primer tratado, es decir, en el Evangelio de Lucas, le dice: yo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas, hermanos, fue un hombre que bien detallado. El Evangelio de Lucas habla de los milagros de Jesús y de la enseñanza de Jesús. Y le escribe a Teófilo recordándole de lo que él le escribió en el Evangelio de Lucas. Gloria al Señor. Amén. Amén, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Si no está entendiendo, me dice explicarle. Gloria al Señor. Verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién fue recibido arriba? Jesús. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Le escribe a Teófilo en el Evangelio de Lucas todo lo que Jesús empezó a hacer, a enseñar, hasta que fue recibido arriba. Gloria a Jesús. Jesús enseñó, predicó, sanó enfermos, y Lucas lo escribió hasta que dice fue recibido arriba en el cielo. Gloria al Señor. Amén, mis amados hermanos. Amén. Y le dio mandamiento por el Espíritu a los discípulos que él llamó. Jesús llamó a 12 discípulos. Judas lo negó y quedaron 11 discípulos. Amén. Estos discípulos anduvieron con Jesús 3 años y medio, oyendo el mensaje y la enseñanza de Cristo. ¿Y Judas? Judas también. ¿Judas qué hizo? Eran 12, lo entregó. Entregó a Jesús. Con un beso dice que entregó a Jesús. Amén. Amén. Estos discípulos vieron y oyeron el mensaje de Cristo por 3 años y medio. Estos discípulos tuvieron el mejor maestro que pudo haber existido en esta tierra. Amén. No hay mejor maestro que el maestro, que Jesucristo. Estos discípulos fueron enseñados, instruidos por el mismo Jesucristo. Ellos vieron grandes cosas, grandes milagros. Vieron los ciegos ver, los mudos hablar, los cojos caminar, los sordos oír. Ellos vieron los muertos resucitar.
vieron el poder de Dios en la persona de Jesucristo. 3 años y medio oyeron su mensaje y muchos de ellos decían: nadie ha hablado como este hombre, porque este habla como quien tiene autoridad. Se quedaban asombrados, porque en una ocasión Jesús dice que a los vientos mandó callar en el mar y los cayó, y ellos se asombraban al ver lo que Jesús hacía. 3 años y medio. Estos fueron instruidos a los pies del Maestro de Maestros. Gloria al Señor. Amén. ¿Quién no hubiese querido, verdad, caminar con Jesús? Ver lo que Él hacía, oír cómo Él hablaba. Mire, dicen, hermano, que cuando Jesús hablaba, les hablaba con un amor tan profundo que dice que la gente que oía su mensaje, unos lloraban de la forma y la gracia con la que les hablaba, y otros no podían resistir el mensaje y la gracia, las palabras de gracia que salían de su boca. Esto era tremendo. Los que vieron y oyeron su mensaje, estos 11 discípulos, y había muchos más de los que estaban allí, que vieron y oyeron el mensaje de Cristo. Gloria al Señor. Yo hubiese querido estar ahí, pero Él está aquí. Amén. Y Él dijo que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Amén. Amén. Él está aquí por medio de su Santo Espíritu. Él está en medio de nosotros. Amén. 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 Así de que, hermanos, nosotros estamos aquí, pero dijo Jesús: más bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. Amén. Nosotros no lo hemos visto, pero dice, somos más bienaventurados porque no lo hemos visto y hemos creído, aún sin haber visto sus milagros, aún sin haber oído su palabra que salía de su boca, pero la tenemos escrita aquí y la podemos oír. Al escudriñarla podemos entender y conocer quién era el Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Jesús. El versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. A quienes también después de haber padecido. Si alguien ha sufrido por salvar al hombre, fue Jesús. Nadie como Él. Dice: a quien también después de haber padecido, Jesús padeció y sufrió por mi culpa y por la culpa de todos nosotros. Llevó el pecado del suyo y mío en la cruz. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, oró y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Y dice que su sudor que salía de su rostro, de su frente, eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra por el dolor, por el peso del pecado que llevaba sobre él, porque dice Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El cuerpo, la persona de Jesús, hermano, recibió y llevó el peso del pecado de todos nosotros. Gloria al Señor. Amén. Amén. Jesús padeció no por su pecado, porque Él nunca pecó. Nunca. Él fue santo y es santo, 3 veces santo. Amén. Pero Él llevó el peso de mi pecado y de su pecado en la cruz. Él murió por nosotros en la cruz. Por eso padeció. Por nosotros. Gloria al Señor. Amén.
después de haber padecido, Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y anduvo por 40 días apareciéndoseles a sus discípulos. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Uno de los discípulos no creía, llamado Tomás, y dijo: si yo no veo la marca en sus manos, si yo no meto mi dedo en el hueco que le hizo el clavo en su mano, dijo Tomás, yo no voy a creer. Si yo no veo su costado y veo el espacio abierto donde la lanza traspasó el cuerpo de Jesús, yo no voy a creer. Por eso Jesús se presentó con pruebas de que Él era Jesús, el que había muerto en la cruz y que había resucitado al tercer día. Amén. Y estaban reunidos como estamos aquí nosotros, los discípulos. De repente entra el Señor y le dijo: paz a vosotros. Y le dijo a Tomás: mira mis manos y mete tu dedo. Mira mi costado, mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino sé creyente. Así le dijo: no seas incrédulo, sé creyente. El Señor busca creyentes, gente que le cree al Señor. Amén. El Evangelio es para aquellos que creen en Él. Amén. Amén. Y para el que cree en Él, todo le es posible. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Jesús se presentó vivo, con pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuán grande es el amor del Señor. El Señor se preocupó por sus discípulos, resucitó y se quedó 40 días buscándolos. Y ya los encontró pescando, ya se les había olvidado lo que habían visto y oído del Señor. Y los encontró allá en el mismo oficio que hacían antes, que Él los llamó. Pedro era un pescador y lo llamó y le dijo: te voy a hacer pescador de hombres. Cuando Jesús murió, allá cuando lo vuelve a encontrar otra vez, lo vaya otra vez pescando. Y ya se le había olvidado lo que había visto, lo que había oído. Jesús sabía eso, que con una mente natural no podemos servir al Señor. Nos es imposible. Podemos ver, hermano, milagros y cosas poderosas que el Señor puede hacer, pero en una mente natural no podemos servir al Señor. Y el Señor lo sabía, lo buscó. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo: Señor, mi vida voy a poner por ti, yo voy a morir por ti? ¿Y qué le dijo el Señor? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. Porque es imposible servir al Señor sin la unción del Espíritu Santo. Amén. No podemos ser creyentes fieles al Señor sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos. Es imposible. Necesitamos su Espíritu y el Señor sabía eso. Amén. Amén. Y los busca. Gloria al Señor. Y dice el verso 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y yendo juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. El mandato era: quédense en Jerusalén. Esperen la promesa. Jesús les había prometido a sus discípulos. Les había dicho: yo me voy, pero enviaré el Consolador.
Espíritu Santo para que esté con vosotros. Y fíjese la frase, otro consolador, está diciendo otro igual que yo, para que los consuele, para que esté con ustedes. Por eso todo creyente tiene quien lo consuela. Mire, uno sin Cristo, uno busca que alguien cuando tiene un problema, llegue y le dé un abrazo y uno llora ahí en aquella persona que llega a consolarle. Pero aquel que tiene a Jesús tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el consolador. Es la promesa de Dios que consuela al creyente. Amén. Cuando pasa problemas, pasa dificultades, el Espíritu Santo consuela. Amén. Gloria al Señor. Y está con nosotros. Amén. Amén. Está con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Por eso el Señor dice, quédense en Jerusalén, porque era necesario que los discípulos fuesen llenos del Espíritu Santo. Porque una vez llenos del Espíritu Santo, hermano, el Señor iba a dirigir la vida de los creyentes, a revelarles el plan de Dios sobre la humanidad que Él tenía. El Espíritu Santo empezó, hermanos, a expandirse, a tomar los creyentes y a dirigirlos, a llevarlos. ¿Se acuerda del eunuco cuando iba leyendo? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. ¿Por qué le dijo eso? Porque iba un hombre leyendo y no entendía lo que leía. ¿Y quién le dijo acércate? El Espíritu Santo. Oh, hermano, el maestro que tenemos ahora en la iglesia es el Espíritu Santo, que nos enseña, que dijo Jesús, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por eso un creyente, el creyente que tiene el Espíritu Santo, tiene la dirección de Dios en su vida, porque lo dirige a toda verdad y a toda justicia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ya el Señor les había dicho y les había hablado acerca del Espíritu Santo, y esa era la promesa que Jesús les recuerda aquí. Y que era necesario que se quedasen en Jerusalén hasta que recibiesen esa promesa. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo. Aleluya. Cristo vive y vive en nuestros corazones. Amén. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjense, les dio la pauta. Le dijo, mire, pocos días, dentro de unos cuantos días ustedes van a ser bautizados. Ellos sabían que tenían que esperar, no un día, porque le dice días. Y se quedaron ahí esperando 10 días y el Espíritu Santo vino y los llenó a todos. Y hablaron nuevas lenguas y empezaron a oír lo que estaban allí alrededor, escuchando a los creyentes que hablaban nuevas lenguas. Unos hablaban un idioma, otros idioma, otro idioma y otro idioma, pero cada uno oía hablar las maravillas de Dios que hablaban los creyentes en diferentes lenguas. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ahí nace la iglesia de Cristo. Amén. Y aquí estamos ahora reunidos, porque el Espíritu Santo nos tiene aquí reunidos para adorar al Señor, para conocer y aprender más de su bendita palabra. Amén. Gloria a Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿qué le preguntaron? ¿Restaurarás el reino a Israel en
este tiempo. Gloria a Jesús. Mire cómo es. Y le decía que en la mente natural no podemos entender los planes de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Necesitamos el Espíritu Santo. Los discípulos le hacen una pregunta al Señor y le dice: restaurarás el reino a Israel. ¿Qué le están diciendo? ¿Qué le están preguntando? Le están preguntando porque recuérdese que Israel tuvo un gobierno, un reino y un rey llamado David y reyes que venían reinando en Israel. Pero ahora Israel estaba bajo el dominio de los romanos, bajo el yugo de los romanos. Entonces ellos esperaban a un Mesías que viniese, y un Mesías político que sometiese a las naciones poderosas bajo su dominio. Y eso era lo que ellos le preguntaban al Señor. Del reino que le estaban hablando era ese. No entendían el reino de Cristo. Jesús les había hablado del reino de Dios. Y el reino de Dios no era el que ellos pensaban. El reino de Dios es ese, que cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, Él llega a su vida y gobierna su vida. No solo reina en una nación, reina en donde hay un creyente, ahí reina Cristo en su corazón. Amén. 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 Ellos no, ellos querían un rey político que los gobernara, que los llevara y que peleara y que sometiera a las naciones enemigas bajo su dominio. Mas sin embargo Jesús no hablaba de eso, hablaba de un gobierno interior en cada persona que conoce y acepta a Jesús como Señor y Salvador. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Amén. Amén. Y lo que vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando un creyente, cuando una persona acepta a Jesús, ya no es Él, es Dios tomando el control de su vida. Amén. Y entre más se llena del Espíritu de Dios, hermano, usted más conoce a Dios y más se entrega al Señor. Más quiere servir al Señor, más quiere conocerlo, más quiere agradarle a Él. Gloria al Señor, porque más lo conoce. Amén. Amén. Y Pablo decía eso: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Ahí es donde llega el reino de Dios a la vida de una persona. Porque ya es Dios que gobierna esa vida. Ya no es usted que se gobierna y hace lo que usted quiere, lo que usted piensa. Ahora hace lo que su Señor dice que usted haga. Amén. Gloria al Señor. Y ellos no entendían eso. Por eso le preguntan al Señor: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús, el Señor, le contesta y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, mire, no se ocupen de eso, ¿verdad? No se metan en ese asunto. Dejen que el Señor ha establecido todo en su sola potestad, en orden, los tiempos y todo eso, pero ustedes no se metan en ese asunto. Déjenlo ahí y los cumplimientos del tiempo, pero usted no va a conocer al Señor. No se metan en eso. Le digo, mire lo que le dijo el Señor. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cómo le dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Fíjese la frase: pero recibiréis poder. Está hablando de autoridad. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Gloria al Señor. Un religioso no tiene poder de Dios. La religión no da poder. Pero el Espíritu Santo, el Evangelio de Cristo, da poder. Amén. Amén. Y este poder es, el Espíritu Santo le da un poder en diferentes ámbitos de su vida. Le da dominio propio para vencer el pecado. Amén. Eso es poder de Dios. Amén. Le da poder para usted orar por un enfermo y es sanado. ¿Se acuerda de Pedro y Juan que iban juntos a la hora de la oración? Y había un hombre en la puerta de la iglesia del templo esperando recibir limosna. Y quizás a todo el que entraba ahí le pedía, ¿verdad? Y iba Pedro y Juan y iban juntos ahí y le dice el cojo que le diese limosna. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo plata ni oro. Pero ¿qué le dijo? Lo que tengo te doy. Uno sabe si tiene el poder de Dios o no lo tiene. Pedro sabía y le dijo, lo que tengo te doy. Y dice que aquel hombre se quedó esperando recibir de ellos algo. Y dice que Pedro extiende su mano y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que aquel cojo se levantó, hermano, lo tomó en la mano y se levanta y empezó a saltar, a brincar y entró al templo saltando, alabando al Señor, feliz, contento de que había recibido un milagro en su vida. No le dieron oro, no le dieron plata, pero le dieron salud. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Da poder, nos da salud también. Amén. Nos da dominio propio para servir al Señor. Usted y yo en la carne no podemos ser fieles al Señor, pero llenos del Espíritu Santo vamos a ser creyentes fieles a Dios, con temor de Dios en nuestro corazón. Gloria al Señor. Amén. Amén. En la carne, hermano, es imposible agradar al Señor, pero en el Espíritu, hermanos, somos creyentes, fieles, obedientes, temerosos, llenos de la gracia del Señor para dar testimonio de Cristo. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Ellos quizás no entendían lo que Jesús les estaba hablando en ese momento, pero lo entendieron después. Porque Pedro le dijo, no tengo dinero, pero tengo poder de Dios. No hay dinero, hermano, no hay riqueza, pero si tenemos poder de Dios, es mejor que la riqueza, es mejor que el oro y la plata, el poder de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea Cristo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tendrán experiencias tremendas. No podemos ser testigos de Cristo sin el Espíritu Santo. No podemos dar testimonio de Cristo sin el Espíritu Santo. Jesús sabía y le dijo, cuando sean llenos del Espíritu Santo me van a ser testigos, que van a dar testimonio de mí. Ustedes van a hablar de lo que yo hice, lo que yo he hecho. Van a ser mis testigos en Jerusalén primeramente. Y así fue. Mire, esos hermanos empezaron a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio, hermano, y el diablo se le levantó y los querían callar, que ya no hablaran de Jesús. No hablen más en ese nombre, le decía. Cállense. ¿Y qué decían ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído.
sin el Espíritu Santo los mandan a callar y ya no hablan. Porque tienen temor de la persecución. Pero con el Espíritu de Dios, ellos, hermano, eran más que vencedores. No los callaban. Juzguen, decía, nosotros obedecemos al Señor. Recibimos un mandato de dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Es un decreto, es un mandato. Estamos obedeciendo al Señor. Hay oposición, sí la hay, pero hay poder de Dios y no vamos a callar. Necesitamos ese poder para dar testimonio de Cristo, de lo que Jesús hizo, para predicarle al pecador que es la sangre de Jesús lo limpia de su pecado. Amén. Para decirle al perdido que en Jesucristo hay salvación, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús y que no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Necesitamos esa unción, necesitamos ese poder. Y Jesús les dijo, quédense hasta que sean llenos para que sean mis testigos. Y hasta el día de hoy, hermanos, seguimos siendo testigos de la obra de Cristo en la cruz por su Espíritu Santo que está en nosotros para dar testimonio de que en Cristo hay poder. Amén. Para restaurar al hombre de su pecado, para que venga Cristo y que sea cambiado, para que el enfermo sea sanado. Sin ese poder no podemos ser testigos. Y dice hasta lo último de la tierra, y ahí entramos nosotros. Aquí estamos reunidos hoy por la promesa que el Señor le dio a sus discípulos, el Espíritu de Dios. Porque esa promesa, le dijo Pedro, es para ustedes, para sus hijos y para cuantos el Señor vuestro Dios llame. Y el Señor me llamó a mí, lo llamó a usted, y esa promesa es también para nosotros. Gloria al Señor. Busquemos la llenura y la presencia del Espíritu Santo para ser fieles testigos de Cristo, mis amados hermanos, y servir al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria al Señor. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por el pensamiento de esta palabra que nos ha dado en esta preciosa hora. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra, Señor, quede en el corazón de cada oyente y de que cada uno, Señor, podamos aprender y conocer y serle agradable. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, hayamos sido edificados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.